está con nosotros Pedro Espadaro, quien hoy ha ido al Consejo Nacional de la Magistratura y ha denunciado, como vocero del partido, su partido Fuerza Popular, por inconducta funcional al juez San Martín, pidiendo su destitución. Y además, por supuesto, su bancada en el Congreso ha presentado una demanda constitucional también contra el juez César San Martín y contra el actual primer ministro, en el momento de esta reunión que ha suscitado el nuevo escándalo de la política, ministro de Justicia, Jiménez Mayor. Los audios chuponeados en el Poder Judicial el año pasado registran una coordinación entre agentes del Estado. Estaba el ministro de Justicia, estaba el presidente del Poder Judicial, estaba el agente destinado a defender al Estado peruano ante la Corte Interamericana de San José por el caso Chavín de Huántar, porque eso es algo que no se puede dejar de apreciar. Y la jueza, una de los magistrados, porque son tres, los que tenían que deliberar eran tres, el doctor Farfán, la doctora Lizárraga y la doctora Rojasi. De los tres solo estaba la doctora Rojasi en esta reunión, que fue una reunión en el Poder Judicial, en la sede del Poder Judicial. Es decir, el Poder Judicial recibió la visita de representantes del Poder Ejecutivo. Todo en el primer nivel, ministros, presidente. La situación de nuestro país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José es complicada. Tenemos años de años llegando a esta Corte, resolviendo, allanándonos primero ante todo, luego resolviendo. Recién hace poco el Estado peruano unifica criterios a partir de una ley del año 2009 y se defiende de manera orgánica, unitaria. De otro lado está nuestra institucionalidad, la forma como se administra justicia al interior de nuestro país, las lecciones que hemos aprendido, cediendo y renunciando desde todos los sectores, porque todo lo que estamos viviendo nos ha costado a todos. Sin embargo, lo que yo aprecio, y se lo voy a decir, se lo digo con todo respeto a Pedro Espadaro, es que hay aquí una gana enorme de ejecutar venganza, y eso está perdiendo el criterio político que debería primar en una oposición responsable. Bienvenido, congresista Espadaro. Cecilia, muchas gracias. Disculpe mi introducción. No, por favor, al contrario, estamos en el programa y bienvenidos, agradecidos por haber sido invitados. ¿Por qué creen ustedes que hay que denunciar al vocal San Martín y al ministro? En primer lugar, nosotros lamentamos mucho que este hecho efectivamente se haya dado en un contexto que efectivamente podría dañar a los comandos Chavín de Huántar en una sentencia que, por supuesto, nosotros creemos que los señores Chavín de Huántar, que son héroes nacionales, además el fujimorismo siempre ha defendido y lo vamos a seguir defendiendo a los señores 13 años más los van a defender. Perdóname, ahí quiero llegar. Pero se está malinterpretando la sentencia por la cual aparentemente estaría, digamos, nula esta sentencia, porque al final no se ha decidido que esta sentencia sea nula. Eso lo tendrá que definir el propio Poder Judicial o la Corte Interamericana, si es que así se lo piden. Pero hay un hecho importante y categórico. Aquí no se está defendiendo a los chavines. Salen absueltos el señor Montesinos, el señor Guamán Azcurra y el señor Guevara Hermosa. Aquí está defendiendo el señor ministro de Justicia en ese momento, el presidente del Poder Judicial al Estado peruano y el señor Cateriano. El contexto en el que se da esta reunión, Cecilia, yo he escuchado varios argumentos a favor de esta reunión. Yo soy abogado y he ido en varias oportunidades a pedir cita con los jueces a las 8 de la mañana, como lo hacen todos los litigantes, con el defendido en este caso, y poder escuchar de parte del defendido, el juez pueda recibir algunos alegatos, digamos, complementarios a los que tú presentas en un documento, que son los alegatos jurídicos y los hechos. Sin embargo, aquí no se ha dado eso. Aquí no se ha pedido escuchar solamente a la parte del Estado, como el tema del procurador y el ministro de Justicia, que, ojo, es el titular de una cartera, que además es el asesor legal del presidente de la República, por tanto, ejerce un poder político.
Aquí lo que se ha pedido, primero, lo que se escucha en este audio es que el presidente del Poder Judicial busca solucionar los teléfonos malogrados. El presidente del Poder Judicial no está para solucionar teléfonos malogrados, en primer lugar. Pero si nuestro país está lleno de teléfonos malogrados, sí, pero ¿no sería bueno que los presidentes de los poderes empezaran por terminar de ajustar los teléfonos malogrados? Pero vamos al contexto completo de los audios. Luego el señor San Martín comienza a señalar una serie de hechos y luego le dice a la jueza, ella va a estar con toda transparencia, va a hablar, va a decir cómo va. Y en la conversación, Cecilia, y te pido que por favor puedas leer en todo el contexto de estos audios, se va con absoluta claridad cómo tratan de alguna manera de que la jueza primero pueda darles a conocer cuáles son los resultados de la sentencia que va a emitir en los próximos días, y además buscan darle un sentido en favor, por supuesto, del Estado. Aquí no estamos definitivamente, acá estamos, ante un hecho grave, que es la interferencia del Poder Ejecutivo ante el Poder Judicial, pero además, este caso es el caso Chavín, pero ¿cuántos otros casos se han tratado bajo este tipo de reuniones, bajo este tipo de argumentos en donde se debe solucionar los teléfonos malogrados? Está bien que dejemos que se interfiera el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial. Y es por eso, perdóname, que nosotros hemos presentado responsablemente, Cecilia, una denuncia constitucional contra el Premier Jiménez, actual, que en ese momento ministro de Justicia, contra el juez San Martín, y esto tendrá que definirlo la subcomisión de acusaciones constitucionales, y en el caso del juez San Martín también una acusación por inconducta funcional, porque está contemplado dentro de la ley orgánica del Poder Judicial, que el juez San Martín no ha debido de hacer lo que hizo. Y es por eso que hemos planteado un órgano constitucionalmente autónomo, que es el Consejo Nacional de la Magistratura, que investigue y que sancione, si es que, por supuesto, encuentra culpable al juez San Martín. Eso es hacer un tema absolutamente responsable. Nosotros no estamos haciendo, como lo han querido hacer, o lo han querido decir otros irresponsables. Sí, por supuesto. Ustedes son políticos y están actuando políticamente. Estamos ejerciendo nuestra función de control político. De manera política, y dentro de los criterios políticos hay aspectos que no se pueden dejar de contemplar dentro de los criterios políticos. Porque claro, una cosa será la solicitud de acusación por infracción a la Constitución. ¿No es cierto? Porque en la Constitución dice, según... ¿Cuál es la interpretación? Bueno, que el poder... que nadie puede abocarse a una causa que está inmediatamente, ninguna autoridad puede abocarse a las causas que están en este momento en el Poder Judicial. Muy bien, pero eso es lo que la ley, ¿no es cierto? Lo que dice la Constitución. Así es. Muy bien. Ahora, los criterios políticos tienen que permitir discernir y tienen que permitir entender la situación que vivía el país en el momento de esta reunión. Dos procesos abiertos al mismo tiempo sobre el mismo caso. El caso Chavín de Huántar. ¿Se cometió violación a los derechos humanos en el rescate de los rehenes en la Embajada de Japón, o no se cometió violación a los derechos humanos? Como lo hemos dicho desde el comienzo, no se cometió ningún tipo de delito en ese tema. Formalista sin analizar el fondo. Tenemos que analizar el fondo. Lo que se estaba debatiendo en términos judiciales era eso, pero se estaba debatiendo internamente en un proceso judicial en el Perú y también en el extranjero, en una corte interamericana como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque la gente de APRODE, que considera la defensa de los terroristas un emblema, ¿no es cierto?, que ahora coinciden estrictamente con ustedes, APRODE y el fujimorismo son una misma voz en este tema. Con todo respeto, no puedo permitir que nos mezcles con un tema que nosotros hemos luchado durante muchísimos años. Pero perdóname, lo que ustedes hoy día están priorizando es lo que ellos están priorizando. Acá hay un delito no están apreciando el criterio, no están poniendo en acción su criterio político. Había que coordinar para defender al Estado peruano. Y esa coordinación es legal. Aquí está el decreto legislativo número 1068 del año 2009, donde se crea el sistema de defensa jurídica del Estado y se dicta
la necesidad de planear, organizar, coordinar la defensa jurídica del Estado. Y en su reglamento, lo que dice con claridad en el artículo 16 es que la cabeza del sistema jurídico del Estado, que es el ministro de Justicia, debe coordinar con los titulares del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, de los organismos constitucionalmente autónomos y de las organizaciones políticas los aspectos relativos a la defensa jurídica del Estado, porque el Estado, cuando se enfrenta al extranjero, a una corte en el extranjero, una corte de afuera, tiene que ser una unidad. El criterio de la independencia de los poderes no entra en este caso. Ahora, ustedes aprecian, por lo que he visto, que no es así, y ustedes toman fragmentos, ¿verdad?, de la conversación. Quiero que leas los fragmentos. Permíteme un poco rebatir lo que efectivamente estás diciendo. Va. Primero, y con todo respeto y cariño, no puedo permitir que nos mezclen con una organización de derechos humanos, entre comillas, que defiende a los terroristas. Nosotros nunca hemos defendido a los terroristas, los hemos combatido y los seguiremos combatiendo desde el gobierno del presidente Fujimori en adelante. No, el pretexto son los terroristas, ¿no? Perdóname. El pretexto son los terroristas, claro. Y ahora el pretexto es la Constitución. Eso en primer lugar. No estamos de ninguna manera defendiendo que se tumbe una sentencia o defendiendo que haya que haya violación en los derechos humanos en el caso Chavín de Huántar, porque ha sido una operación exitosa liderada por el presidente Fujimori. Nosotros nos sentimos orgullosos de los Chavín de Huántar y los hemos homenajeado en diversas actividades y lo vamos a seguir defendiendo, Cecilia. No, pero ahora los están hundiendo. Perdóname, no, es que no es así. En primer lugar, ya han salido varios juristas a decir que la sentencia se mantiene firme, la sentencia no ha caído, no ha sido declarada nula, y eso... Pero la van a usar en la corte, Perdóname. En la corte donde estamos en problemas, donde tenemos que demostrar ya salió que la corte no va a tomar como evidencia los audios, o sea... No lo sabemos, los juristas coinciden en que eso Cecilia, no necesariamente va a ocurrir. Jurídicamente rebatirte lo que estás señalando. Tú has dicho que efectivamente en este reglamento establece que los titulares, efectivamente dice coordinar con el Poder Ejecutivo, con el Poder Judicial, dice los organismos y de los aspectos relativos a la defensa jurídica. Hablamos de los titulares. ¿Qué hacía la juez si no es titular del Poder Judicial con el ministro de Justicia y con el procurador? No iban a preguntarle a la jueza o no iban a escuchar los argumentos del Estado. Iban a decirle a la jueza cuál es el sentido de tu sentencia, y en el audio, yo te pido que leas con profundidad los audios, están señalando de qué forma se puede beneficiar de un lado al otro la sentencia. Te pregunto a ti, ¿no es un delito? ¿No hay ahí una interferencia grosera que lo han querido, se quieren escudar detrás de los Chavín de Huántar? Eso no podemos permitirlo. Ahí hay un delito, ese delito tiene que ser sancionado, tiene que ser investigado y de declararse culpable efectivamente tiene que ser sancionado. Pero te pregunto algo más. Hoy son los Chavín de Huántar. ¿Cuántas otras sentencias se han cocinado de esa manera? ¿Cuántas se han arreglado de esa manera? Y no para beneficiar al Estado, sino para perjudicarlo, para beneficiar de repente a algunas empresas privadas. ¿Podamos revisar las sentencias? Tenemos que inmediatamente hacer una investigación de eso. Cecilia. No, están forzando las cosas. No. Este es un tema emblemático, este es un tema excepcional, es el tema de los Chavín de Huántar. Yo te voy a demostrar, ¿cuántos años tienes, Pedro? 36 años. Eres joven, muy Sí, claro. joven. Te voy a demostrar lo que era injerencia, mangoneo y manipulación del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Vamos a ver un Vladivideo. Señor director, vamos a ver un ratito, antes quiero explicarle al público, vamos a ver el Vladivideo del año 2000, en el que Vladimiro Montesinos cita a un vocal supremo de la Corte Suprema de la República del Perú, Alipio Montes de Oca, y le dice, usted lo va a escuchar, que lo van a nombrar presidente del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Para qué? Para proteger la reelección de Alberto Fujimori. Eso era interferencia. Y esto no tiene nada que ver. Vamos a recordar porque hay que hablar claramente, la vaca tiene que saber y recordar cuando fue ternera. Vamos, señor director. Simplemente es nombrado como representante, pero no para anunciarlo como miembro de la Corte Suprema, ¿no? O sea que la Corte Suprema, cuando nos convenga, removemos consignación y regresamos a la Corte o renuncias a otro cargo que se podamos mandar. Simplemente es nombrado como representante
Eso era interferencia, pues. Montesinos en el SIN, y entonces llega también el juez Castillo y el juez Serpa Segura. Los tres eran supremos. Castillo era el presidente de la Corte Suprema entonces, y Montesinos los mangonea, les dice cómo hacer y hasta les da plata, propina. Eso ya no existe en el país. Pedro, ¿lo estamos viendo ahora? No es cierto, Pedro. Esta reunión ha sido en el Poder Judicial. Es una reunión en horas de oficina, en horas de trabajo. En el Poder Judicial trabajan centenas de personas. ¿Por qué no fue en la oficina de la jueza? ¿Por qué tiene que ser en una oficina que nadie sabe? ¿Dónde ha sido? Que ha sido la presidencia probablemente. Seguramente fue la presidencia. Sí, claro, seguramente. ¿Por qué no lo hicieron en la oficina de la jueza? ¿Y por qué tú piensas que la jueza es una tonta que iba a hacer lo que le dijera San Martín? ¿Quién ha grabado el audio? Habríamos que ver quién ha grabado. Nosotros no hemos grabado, no hemos difundido, nosotros nos quieren echar la culpa. Perdóname, nos quieren echar la culpa del tema. Eran tres jueces. Nosotros no hemos cometido. Sí, pero ella era la vocal ponente y era la que efectivamente tenía a cargo el proceso. Pero tenía que explicarle a Cateriano, que era el agente, en qué estaba, o tenía que escuchar. Si yo soy abogado, tenía que coordinar. Tengo una cita con la jueza y en la oficina de la jueza, la jueza me puede explicar o yo le puedo explicar los argumentos del Estado, pero no puedo ir a una reunión con el presidente del Poder Judicial, que es mi jefe, yo juez, para que el ministro en ese momento de justicia, el presidente del Poder Judicial, me diga o me direccione la sentencia. Por Dios santo, lo que hemos visto y que no debe volver a ocurrir en el país sobre la interferencia de poderes, se está viviendo ahora en este caso, Cecilia, y no me digas que, porque era Vladimiro Montesinos, acá lo absuelven a Vladimiro Montesinos. ¿A quién se está defendiendo, Cecilia? No es a los chavines de Guantar. Acá hay un tema. Están defendiendo al Estado peruano. Ustedes están perdiendo completa la perspectiva, Pedro. El odio que le tienen a San Martín. No tenemos ningún bronca. Claro que le tienen un odio enorme a San Martín. Le tienen un odio enorme a San Martín. Es el señor San Martín el que ha cometido el delito. Esto es una venganza. Y esto no puede ser, no pueden ocurrir las cosas de esta manera porque lo que se traen abajo, ustedes son políticos, sus consideraciones deben ser políticas. No pueden andar de acusetas, así mirando exactamente el reglón y la entre líneas. Entonces cuando que se interfieran y que haya una serie. No es cierto. Cecilia, tú sabes que eso no es cierto. Silvia Vallejo fue a conversar con el presidente Toledo, hubo una interferencia de poder, el señor tuvo que irse a su casa por el Consejo Nacional de Magistratura destituido. Pero ¿cómo puedes comparar? Silvia Vallejo era el juez del caso Saraí. El presidente Toledo no quería reconocer a su hija. Claro. Entonces, mandó a llamar al juez. Ay, por supuesto que era un escándalo. Este es un caso. Escándalo, Cecilia. ¿Cómo? Pero por favor, Pedro, este es un caso en el que se está defendiendo al Estado peruano. Es el asesor legal del presidente de la República. Vaya con el presidente del Poder Judicial y el señor Cateriano, que es el procurador. ¿A quién están defendiendo? ¿A quién están defendiendo? A Guamán Ascurra, al señor Guevara y el señor Montesinos, por favor. Eso no es verdad. Están defendiendo al Estado peruano, porque el Estado peruano es el que está en problemas. Porque en la Corte Internacional, una serie de jueces muy ideologizados han decidido que en el Perú no se les presta garantías en tanto sus derechos a la justicia a los terroristas. Y entonces andan persiguiendo al Estado peruano por este tipo de temas. Este es un tema emblemático. El tema Chavín de Guantar ofende porque se trata de mancillar la heroicidad de personas que se enfrentaron a gente que estaba dispuesta a morir como murió en medio de un combate. Por supuesto. En medio de un combate. Esto no fue el grupo Colina que entraron y sacaron a la gente y la masacraron. No, esto es un combate. ¿Cómo es posible que esto se perenice y que ustedes lo Y yo te apoyen? pido, como le hemos pedido al presidente Humala y a los ministros, que no se escuden detrás de los chavines, porque eso no tiene nada que ver con los chavines. Aquí se ha gestado y hay un delito. Ese delito tiene que indudablemente investigar. ¿Cuál es el delito? La interferencia de poderes, la injerencia del presidente del Poder Judicial en una causa que no lleva, y luego él ratifica la sentencia. Si se hubiera inhibido... El presidente del Poder Judicial tenía la obligación de coordinar con el ministro de Justicia. Con el ministro de Justicia, pero no con la jueza.
Pero si la jueza es la que conocía los elementos. Cecilia, ¿acaso el presidente del Poder Judicial llevaba el caso y él conocía los elementos y los detalles del proceso? Partimos por temas cerrados, y por eso es que hemos pedido que sea el Consejo Nacional de la Magistratura el que evalúe de forma rápida, oportuna, en una somera decisión, que es un órgano constitucionalmente autónomo. No van a decir que los fujimoristas tenemos injerencia en el Consejo Nacional de la Magistratura, o no están reconociendo que el Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano independiente. Es un órgano independiente. Por eso ellos tienen que evaluar si hubo conducta funcional o no del juez San Martín. Hay muchos juristas que lo han dicho. Hay otros que están defendiendo la postura del señor San Martín. Por eso esperamos que el Consejo Nacional de la Magistratura lo pueda evaluar. Luego, la acusación constitucional en el Congreso. De repente me vas a decir que el Congreso es un tema político. Dejémoslo que lo vea la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Pero este tema que hemos denunciado ante el Consejo Nacional de la Magistratura, le hemos pedido que fuera lo más rápido posible, puedan evaluarlo y, por supuesto, puedan tomar una decisión firme por parte de este órgano. Un órgano constitucionalmente autónomo, como repito. Aquí no podemos escudarnos detrás de los chavines. ¿Cuántas otras sentencias? No, a ustedes no les está importando. No, no les Cecilia, nos importa más que cualquiera, y lo podemos decir. No les está importando, porque lo que ustedes están haciendo tiene consecuencias. Su objetivo es político y casi personal, porque este es el juez que condenó a Fujimori, pero tiene consecuencias, y tiene consecuencias gravísimas. Claro, es que tú estás dando ya por cierto que efectivamente había un delito. No. Ustedes están persiguiendo... ¿Cuáles son las consecuencias de una denuncia? Ustedes saben lo que va a ocurrir en la Corte Internacional. No, la Corte Internacional va a agarrar todos los argumentos, las denuncias que ustedes están planteando y proponiendo. Entonces, vaya usted a saber si el Consejo Nacional de la Magistratura funciona como funciona. Vamos a ver, todo lo que se vicia va a ir a favor, todo lo que se va a viciar dentro del país, todo lo que se desestabiliza dentro del país, va a ir a favor de los terroristas. Entonces, al final de cuentas, los únicos felices son los terroristas, porque ustedes no están guardando la talla política e histórica frente a este tema. El Perú necesita dejar de vivir mirando el retrovisor. Tenemos años atrapados en estos temas y no avanzamos. El retrovisor somos nosotros. Los que siguen viviendo del pasado son lamentablemente el presidente Humala y su gobierno. Los que quieren seguir interfiriendo en el Poder Judicial son sus ministros, es su gobierno. Te vuelvo a preguntar, y esto tiene que quedar grabado, ¿cuántas otras sentencias se han cocinado así, Cecilia? Por favor, que no sea el Estado. ¿Cuántas otras sentencias se han tenido que reunir el juez San Martín? O sea, partiendo de la premisa de que todos los jueces son corruptos. No. Pero un poquito de respeto. Yo creo que yo no estoy faltando el respeto. El señor San Martín ha faltado el respeto al Poder Judicial. El juez San Martín, siendo presidente del Poder Judicial, se ha reunido con el ministro de Justicia y el agente del Perú para defender al Estado peruano en la Corte Internacional, porque nos están acusando de no darles garantías a los terroristas para su defensa, para su justicia. Y nos van a castigar como país, como Estado. Entonces, el Estado tiene que defenderse. Y ya es hora de que el Estado se defienda de manera unitaria, coordinada. Estamos de acuerdo en eso. Quien tenía todos los elementos de la forma como se está llevando el juicio de manera interna era esta vocal, esta jueza, la jueza Rojasi. Y ella tenía que estar en la reunión porque San Martín no tenía los elementos. ¿Acaso San Martín llevaba el expediente bajo el brazo? Yo puedo escuchar a la jueza, pero no decirle de qué manera debe actuar, de qué manera debe salir la sentencia, de qué manera debe archivar tal o cual aspecto, o cambiar de repente alguna palabra, alguna acción. Eso no se puede hacer, Cecilia. Yo no puedo digitar lo que la jueza va a emitir. Y yo no he faltado el respeto al Poder Judicial, al contrario. Si todas las sentencias han sido manipuladas, entonces los jueces son unos corruptos. Perdóname, Cecilia, he dejado en condicional cuántas otras se han cocinado de esa manera a través del señor San Martín, pero además algo importante, hace poco ha sido el Día del Juez. ¿Cuántos jueces han ido o no han ido a la ceremonia del Día del Juez porque se han sentido que efectivamente hay una intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial? Veamos y revisamos. Mire esa ceremonia donde no han habido jueces presentes, sobre todo los supremos. Entonces, indudablemente, nosotros no le hemos faltado el respeto. El que le ha faltado el respeto a través de estos audios que se han hecho públicos es el señor San Martín. Si el juez que hubiera provocado la reunión y tratado de
que la coordinación sea exitosa, hubiera sido Villestein, ¿ustedes lo hubieran acusado? De igual forma. No lo creo. El señor San Martín, el señor Villestein o Perico de los Palotes. Nosotros no estamos hablando de nombres. Nosotros no hemos cometido el delito, Cecilia. Nosotros estamos denunciando un hecho grave que ha sido público, que es, por supuesto, un escándalo nacional y que el presidente Humala tampoco quiere tomar partido en el tema. O sabía de la reunión, o sabía de los cocinados, no solamente de esta sentencia, sino de otras que probablemente existen y que estamos investigando. Y que hemos pedido al Consejo Nacional de la Magistratura que haga una investigación de todas las resoluciones que ha emitido el juez San Martín. ¿Has cogido un ventilador y acabas de disparar contra todo el sistema judicial? Mugre. Pero con esto... Y creo que no es responsable hacer algo así. Sí. ¿Cómo puedes, Pedro? Tú eres un abogado y además eres un político. Y eres un joven que tiene muchísimo futuro en la política. ¿Cómo puedes decir lo que acabas de decir? Cecilia. ¿Cómo puedes decir hay que investigar todas las sentencias? Del señor San Martín. He dicho bien claro, del señor San Martín. Y hemos pedido al Consejo Nacional de Magistratura que lo investigue. Cecilia, si un juez se atreve a hacer lo que ha hecho el señor San Martín, entonces indudablemente puede haber algunas cosas ¿Qué es lo que ha hecho? A ver, ¿qué es lo que ha hecho el señor San Martín? Ha agarrado, según tú, a la jueza y le ha dicho, vas a escribir tal y tal cosa en tu sentencia. Cecilia, te pido por favor vamos a leerlo. Aquí está la denuncia que ustedes han interpuesto, sí, claro, por inconducta funcional contra el juez San Martín. Y ustedes subrayan esta parte del audio. Dice, a ver, Carmencita, una cosa. Si tú dices, primero hubo ejecución extrajudicial, ya de hecho el Estado es responsable tercero. Segundo, tú tienes ante la sede nacional la pregunta, ¿esa ejecución extrajudicial se hizo por orden de los acusados presentes en juicio, sí o no? Hay dos preguntas. La pregunta previa es, ¿hubo o no extrajudicial? Y para decir que fue extrajudicial, tú tienes que decir si en efecto el muerto se le mató estando rendido o fuera de combate, violando o no el derecho humanitario. Ahora fíjate, ¿qué corresponde al Poder Judicial como tal en este caso? ¿No? ¿No es cierto? Decidir si hubo una ejecución extrajudicial y decidir si en esta ejecución, si este hecho extrajudicial fue dispuesto por una persona que son objeto de imputación o fluye que fueron terceros no identificados. Uno puede decir, hay extrajudicial, pero no está probado si fue por orden. 2, no hay extrajudicial y en consecuencia nadie tiene nada. 3, hay extrajudicial y en efecto uno de ellos lo ordenó. Le está dando una interpretación, claro. No le está diciendo lo que ella tiene que decir, porque si le estuviera diciendo lo que ella tiene que decir, le diría directamente, lo que tú tienes que decir es que no hubo o que hubo, en fin. No dice eso, y luego dice, hay varias salidas que uno tiene, desde luego, en clave internacional. Basta que se diga que hubo crimen internacional, que hubo ejecución, para que el Estado se hunda. Y eso es importante, porque de lo que están hablando es del Estado, y están hablando de lo que significan o de cómo son los criterios en el fuero internacional. Ese es después, ese es el extracto que ustedes, sí, claro, esa es una denuncia que ustedes han hecho. En base a este extracto, ustedes suponen la culpabilidad. Bueno, esa es la parte introductoria, ¿eh? de un extracto, efectivamente. Aquí está el fallo de la jueza Rojasi y de la jueza Lizárraga y del juez Farfán. 3 jueces, un colegiado. Okay. ¿Qué dice en términos de ejecución? La tenía el juez Rojasi. Puede ser, pues, pero al final quienes deciden y fallan son 3. Así es. Son 3. Falla. Absolviendo a Nicolás de Bari Hermosa Ríos, a Vladimiro Montesinos Torres, a Roberto Edmundo Guamán Azcurra por la comisión de delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio calificado en agravio de Hernán Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza en calidad de autores mediatos. Y a los mismos procesados por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio calificado en agravio de Eduardo Nicolás Cruz en calidad de autores mediatos. No siendo posible determinar la responsabilidad directa respecto al integrante del MRTA, Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, pero sí la existencia de una orden que pasó por una cadena de mando, aunque ningún comando es responsable de ello. Ella está diciendo que sí hubo ejecución extrajudicial. O sea, la sentencia de la juez Rojasi está contra todos los deseos de San Martín, hundiendo al Estado, para usar estrictamente las palabras de San Martín. Entonces, ¿cómo es posible que podamos decir que interfirió en su fallo? A ver, no interfirió en su fallo. Si yo me reúno con un grupo de vándalos
a querer robar un banco y no llego a robar el banco, pero me apresan en el momento, hay un delito porque hay un acto preparatorio, hay una intencionalidad. Lo que ha hecho el juez San Martín, lo que ha hecho el presidente del Poder Judicial en ese momento, ahora es un acto preparatorio. No, pero es que espérate, pues, no, tú me estás comparando el hecho. No, yo estoy mirándole, analizando lo que dice San Martín y lo que la jueza falla. Sí, es que la jueza no le hace caso en el último tema, que es justamente el tema de la... Que es la preocupación de San Martín, la preocupación del ministro, en su calidad de presidente del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y de ministro de Justicia. Así es. Porque estaban siendo responsables de la defensa del Estado. Así es. ¿Hay delito o no hay delito de San Martín, del señor Cateriano, del señor Jiménez y del señor Cateriano? Hay delito por una interferencia de poderes. Que no se haya consumado ese delito, eso es otro tema, porque la jueza no le ha hecho caso. Pero que ha habido efectivamente esta reunión, y además lo que has leído es un extracto. Hay más Le pueden haber dicho lo que sea. Sí, por supuesto. Le pueden haber dicho lo que sea y la jueza no falló como a ellos les dio la gana. Sí. Sí, o sea, si es que tú tienes razón, cosa que yo no creo. Bueno, yo creo que ellos estaban tratando de defender al Estado. Cecilia. Y creo que esa es una responsabilidad que deberíamos tener todos, con mayor razón los políticos. Por supuesto, y para eso somos responsables, para que estos hechos no vuelvan a ocurrir, para que el presidente del Poder Judicial y el ministro de Justicia no tengan que reunirse para ver temas o abocarse a ver temas con un juez y al quien pueden darle la plana o al que pueden dictarle alguna sentencia. La interferencia de poderes no puede volver a ocurrir en nuestro país, como ese video que ha sacado. Eso no debe pasar. Lo que ha pasado ahora es una repetición de eso, lamentablemente. Y lo que queremos No. Cecilia, hemos planteado... No es una repetición de Cecilia, eso. Que el Consejo Nacional de la Magistratura determine si ha habido inconducta funcional del juez San Martín. No nosotros. Nosotros hemos planteado esta denuncia. O sea, a ver, para resumir, redondear. ¿No debió estar la jueza en la reunión? ¿O no debió ser la reunión en la oficina de San Martín, sino en la oficina de la jueza? No debió estar... ¿Cuál es el delito? El delito es ese, que la jueza... Primero ha habido inconducta funcional, ha habido infracción constitucional, ese es en el caso de tanto San Martín como Jiménez, ¿no es cierto? Violación de los principios constitucionales, la violación del principio constitucional de proscripción de abocamiento judicial ilegal, y la violación del principio constitucional de separación de poderes. Son 3 delitos que nosotros hemos planteado que hay una infracción constitucional tanto con San Martín como con Jiménez. Y en el caso del señor San Martín, ante el órgano del Consejo Nacional de la Magistratura, el delito de inconducta funcional que está estipulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Todo en la presunción que ustedes tienen de que ellos fueron con el afán de enmendarle a la jueza su sentencia. Sí, por supuesto. Nosotros y un gran grupo de juristas, muchísimos juristas que han salido a decir que efectivamente ha habido una inconducta del juez San Martín. No nosotros no hemos cometido el delito, Cecilia. Lo que estamos haciendo es cumpliendo... ¿Qué juristas? ¿Quiénes, por ejemplo? Por favor, leo hoy día varias editoriales, varias columnas. No, yo sé que tú la tuya. Yo no leo juristas, he leído periodistas. No, los periodistas han salido desde juristas. Nuestra condición de legos. Sí, nosotros claro. no sabemos de leyes. O sea, nosotros opinamos desde el sentido común y también opinamos desde la forma como medimos lo que la gente está también pensando y sintiendo. Y luego tratamos de aportar. Y lo que en este caso tenemos que aportar ustedes, los políticos, los periodistas, los líderes de opinión, los otros dirigentes de otros partidos, es la necesidad de separar las cosas. Este no es un caso cualquiera, este no es un caso donde hay intereses de una empresa grande o no sé qué. No, este es un caso emblemático, es el caso de los Chavín de Huántar. Y al final de cuentas, no guardar la distancia, no guardar la talla histórica y política en un tema así, lo que va a hacer es hundir a los comandos Chavín de Huántar en un proceso que se va a reabrir en el extranjero por sabe Dios cuántos años. Poner al Estado peruano como un violador de los derechos humanos, donde además no se administra la justicia de manera correcta porque hay interferencia en los poderes. O sea, todo un escándalo porque funcionarios
con una obligación, que era la de defender al Estado, se reunieron para coordinar una defensa. No es para coordinar una defensa, es para coordinar el sentido de una sentencia. La jueza Rojasi ha testificado en ese sentido. Ella ha dicho, la reunión tendrá que ser convocada por el Consejo Nacional de Magistratura. Pero Cecilia, no podemos tener como escudo detrás a los chavines de Guantar. Por favor, ellos son héroes nacionales y tenemos que tener la defensa ciega contra ellos. El tema es que aquí ha habido un delito. Los defiendes a martillazos. No, Cecilia. ¿Cómo los estás defendiendo? Por favor, pero acá hay un delito. Ese delito tiene que ser sancionado, tiene que ser inmediatamente... ¿Cuál es el delito? Este es un delito tan delgado que hay quienes no lo ven. Bueno. Porque todo depende del ojo y del cristal con que se mire. Hay una ley que les autoriza a juntarse, les obliga. Sí, pero esa ley no dice que tengo que redactar la sentencia a la jueza. Les obliga a juntarse, pero no le han redactado la sentencia a la jueza. Cecilia, es más, la jueza ha fallado como ella le ha parecido. Pero por supuesto. Hundiendo al Estado, incluso a pesar de que se lo había recomendado. Cecilia. Entonces, ¿dónde? ¿Y no está el delito? ¿No está? No, es que claro, la injerencia, si yo quiero robar un banco y me junto para ello, y llego hasta el banco, pero no logro a la puerta y entro al banco, pero no logro consumar ese delito. Tu abogado va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y te libera, llevo el dinero, porque tú no has asaltado el banco. Cecilia, pero hay una tentativa en todo caso. Pues. ¿Pensaste asaltar el banco? No, pero si organicé todo para asaltarlo. Todas las mujeres que piensan matar a sus maridos estarían presas. Cecilia, porque pensaron... A ver, Cecilia. ¿Qué es esto, Pedro? Cecilia, por favor. No podemos para un caso decir si hay delito y para otros no. ¿Cuál es el caso? No, es que hay diversos. Por ejemplo, el tema de el señor Chejade, que ha salido hoy día a defender el tema. No se reunió ilegalmente con los generales, no teniendo autoridad para ello, para ver un tema de Andahuasi, para ver un tema del desalojo. ¿Fue sancionado? Él tuvo que renunciar, no fue sancionado el señor Chejade. ¿No fue sancionado? ¿No fue suspendido por la Comisión de Ética del Parlamento? Perdóname, fue suspendido por la Comisión de Ética del Parlamento. Eso debía ir a una acusación constitucional mucho más grave. Pero hay un hecho, ahí fue una línea delgada que decía, no, él tenía que reunirse, y otros decían, no debían reunirse. Cecilia, hubo una discusión, y una amplia discusión sobre el tema. Recordemos la votación en el Pleno, en la Comisión permanente, que muchos dijeron, no, es que sí estaba dentro de sus facultades. No estaba dentro de sus facultades. En cambio, sí estaba, porque acá hay una ley, la 1068, que le otorga facultades al Poder Judicial, al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, a reunirse para la defensa del Estado. Te vuelvo a repetir, son cosas Cecilia, diferentes. Es una cosa que yo me reúna para ver la estrategia del Estado, para ver la estrategia de la defensa del Estado, y otra cosa es que yo me reúna con el jefe de la jueza, que es el presidente del Poder Judicial, con el ministro de Justicia, que ejerce un poder político, porque es el asesor del presidente de la República. Ellos son los funcionarios. Para dictarle la sentencia a la jueza. El Estado tiene poderes, y los poderes son administrados por funcionarios. Esos funcionarios son los que se tienen que reunir. Cecilia. No me voy a reunir a Avatar tú y yo. ¿Qué tendríamos que hacer? Son los funcionarios encargados en ellos. Ojalá nos equivoquemos, y por supuesto tengas razón, y no ha habido ningún delito, porque sería, por supuesto, absolutamente terrible que se siga cometiendo injerencias dentro del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo. Esto no debe ocurrir, y eso es lo que esperamos. Y por eso hemos actuado en forma rápida, oportuna, y que sea el Consejo Nacional de la Magistratura el que determine si es que ha habido inconducta funcional del juez. ¿Por qué tenemos temor que el Consejo Nacional de la Magistratura evalúe una denuncia? No es temor. Aquí el problema está clarísimo, por lo menos para mí. Son las consecuencias. Es lo que esto va a generar. Y esto va a generar que en la Corte Internacional se reabra el caso, que los Chavín de Guantar sean juzgados otra tanda de años más y vivan en ascuas, hasta que se termine de resolver este tema, que se mancille la labor de estos comandos, que son ahora líderes en el ejército, mientras libramos una guerra en el Braem contra Sendero Luminoso. Todo lo que hemos construido, quienes están manchando, todo lo que hemos construido, ¿no es cierto?, manchado por un escandalete promovido
por una gran cantidad de odios y de venganza, porque lo que más hay en nuestro país en este momento es odio, Sí, claro, encono sí, y venganza. Entonces, eso y es todo ese odio es contra los fujimoristas. Todo ese odio en su gran mayoría. Todos. No, es que es claro, a la hora de la mayoría. A la hora de repartija ya no se odian, ¿no? A la hora de repartija ahí se abrazan todos, negocian y ya lo vimos. Los peruanos lo vemos. Pero a la hora de hacer cosas por el país sí se odian. A la hora de hacer cosas realmente por la ciudadanía. Nosotros no hemos manchado y no estamos manchando el nombre de los chavines. Quienes en todo caso han manchado es justamente con este delito estos señores, y para eso hemos pedido que se investigue y que se denuncie formalmente. Lamento, Pedro, que hayan ustedes tomado esa decisión. Cecilia, no en todo podemos estar de acuerdo, no, claro, pero estamos seguros que lo estamos haciendo para que esto no se vuelva a repetir en el país y haya una conducta firme, una separación de poderes que siempre debe existir. No importan las consecuencias, ¿no? Las consecuencias no las hacemos nosotros. ¿Tú crees que con la aparición del audio, una persona responsable, Cecilia, con la aparición de esos audios, ya no hay una consecuencia? No, esto no tiene ningún tipo de consecuencia. Esta consecuencia es para los que han cometido el delito. Los audios de por sí, en todo caso, si es que se van a tomar, se pueden tomar como válidos por la Corte, tienen por sí solo un camino que efectivamente pueden ser nefastos para el grupo Chavín de Huántar, pero no por nosotros, Cecilia. Y que no se escuden detrás de los Chavines de Huántar. Aquí hay un audio, acá hay una prueba, acá hay todo un conglomerado y hay un delito, que eso tiene que ser sancionado. Al margen de que sea el tema Chavín de Huántar. Puede ser, y repito, que otros temas se han cocinado, así otras sentencias se han cocinado en el Estado. Gracias, Pedro, por venir. Gracias, Cecilia. Gracias duro, por venir. pero... Sí, no, claro. Así tiene que ser. Muchas gracias. A ti, muy amable. Vamos a hacer un corte y regresamos. Vamos a volver con Patricia Capellino. Vamos a hablar sobre lo que más nos importa. Vamos a hablar sobre nuestros hijos, nuestros adolescentes, nuestros niños y su autoestima. Volvemos con ella.